Ok, ya está. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a esta actividad que estamos organizando por parte de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de la sede Latinoamérica y el Caribe, al conversatorio intitulado Logros y desafíos a 10 años del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, para el cual tenemos invitadas muy especiales. Sean todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas. Una pequeña introducción: mi nombre es Fernando Ruiz, yo soy el presidente de la Asociación Latinoamericana de Población y estaré moderando la presente sesión con unas invitadas que tenemos de lujo. Para hacer una pequeña introducción de qué se trata este evento, esta actividad, queremos conversar sobre qué ha significado y qué desafíos tenemos después de 10 años del Consenso de Montevideo de Población, el cual, este consenso, es un poderoso compromiso de los gobiernos para velar por la plena integración de la población y la dinámica demográfica en el desarrollo sostenible con equidad y con enfoque basado en derechos para el Programa de Acción del Cairo después de 2014 en América Latina y el Caribe. Con ocasión de este aniversario del consenso, haremos una serie de actividades. Esta es parte de hacer actividades que, junto a la Asociación Latinoamericana de Población, con el Fondo de Población de Naciones Unidas, estaremos organizando, además de esta actividad, unas cápsulas con unas revisiones con investigadores e investigadoras invitados e invitadas para hablar en detalle de los capítulos del consenso que estaremos lanzando a lo largo del semestre en conmemoración de los 10 años del consenso. La idea de este conversatorio es que hagamos un balance sobre los aprendizajes más importantes tras estos 10 años de promulgación del consenso y que enlistemos los desafíos y retos que tenemos actualmente en la agenda gubernamental, de la sociedad civil y la academia para llevar y seguir trabajando por la implementación de los acuerdos y las apuestas del Consenso de Montevideo. Me permito ahora dar la bienvenida a la doctora Verónica Seaman. Antes haré una pequeña presentación que nos dará un saludo y nos dará la visión del Fondo de Población sobre estos 10 años del Consenso de Montevideo. La doctora Seaman es directora regional adjunta de la Oficina Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe. Ella inició su trabajo en Naciones Unidas en mayo del 2008, cuando ingresó al Fondo de Población como representante auxiliar en su nativo país, El Salvador, y ha fungido, además, como representante de UNFPA en Guatemala y en Colombia. Además, se desempeñó como coordinadora residente interina en Guatemala en 2016. Antes de unirse a Naciones Unidas, trabajó con el gobierno de El Salvador por 14 años en diferentes instituciones promoviendo el desarrollo social, los derechos sexuales y reproductivos, la integración social centroamericana y la inclusión de personas con discapacidad. Y también trabajó con Fit Yours Groups, ahora Palladium, contratistas de USAID, en proyectos nacionales y regionales en las áreas de datos y salud reproductiva. La doctora Seaman tiene una maestría y un doctorado en sociología con especialidad en demografía y una licenciatura en economía y sociología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Bienvenida, doctora Seaman. Muchas gracias, Fernando. Es un verdadero gusto poder estar acá. En nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas, agradezco la invitación y el poder participar en este importante conversatorio que nos permite seguir dialogando y fortaleciendo alianzas con sociedad civil y con la Academia Latinoamericana y del Caribe de Estudios Poblacionales y de Demografía. Según las proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, la población mundial llegó a 8.000 millones de personas en noviembre del año pasado. De ellos, aproximadamente 658 millones en América Latina y el Caribe. Y consideramos que en vez de centrarnos solamente en números o bien la narrativa mediática de si somos muchos o somos pocos en el mundo, en UNFPA abogamos por medir y anticipar los cambios demográficos para estar mejor preparados frente a las consecuencias que de esos cambios se puedan derivar. Esta es una historia de éxito mundial con vidas más largas, tasas de mortalidad materna e infantil más bajas y sistemas de salud más sólidos.
Pero para pensar en el futuro es necesario fortalecer los sistemas estadísticos y la capacidad de análisis demográfico, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, para poder proteger los derechos arduamente conquistados y generar políticas públicas con base en evidencias, considerando el conocimiento generado por tantos años de producción sobre desafíos sociales que aún persisten, como el embarazo en la adolescencia, y aquellos que son emergentes y para los cuales hay que prepararse, como el envejecimiento poblacional. Es cierto que en los próximos años las tendencias demográficas reflejarán profundas transformaciones sociales, y es por ello que los cambios demográficos fueron reconocidos por el Secretario General de las Naciones Unidas como una de las megatendencias que darán forma a nuestro futuro. Los cambios demográficos tienen poderosas implicaciones para los esfuerzos en reducir la pobreza y la desigualdad, para el empoderamiento de la mujer, para brindar sistemas de salud y educación universales, para disminuir las consecuencias del cambio climático y ofrecer financiación para el desarrollo sostenible e inclusivo. Y hay acá un desafío muy importante en particular en nuestra región, que es el desafío de la desigualdad y la importancia de contar con información desagregada que nos permita, por un lado, visibilizar esas desigualdades y por otro lado, contribuir al diseño de políticas públicas que realmente respondan a esa realidad. Los cambios se manifiestan de diversas maneras, ya que la región es más que nunca sumamente heterogénea en términos demográficos, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel subnacional e incluso entre sectores diversos de la población. Y el envejecimiento de la población es el más pronunciado de todas las megatendencias demográficas. La diversidad demográfica refleja desigualdades incluso dentro de las poblaciones. Por ejemplo, los países con mayores proporciones de personas afrodescendientes son Argentina, Cuba, Panamá, Uruguay y Venezuela. Ellos superan el 10% del total de la población afrodescendiente, llegando a representar el 15.2% en Cuba, de acción. Hay un largo camino, es una plataforma base para que los gobiernos y la sociedad aseguren la plena integración de la población y las dinámicas demográficas en el desarrollo sostenible con equidad y un enfoque de 10 años después de la regionalización del programa de acción de Cairo, tenemos mucho que conmemorar, pero también muchas promesas por cumplir, y para esto es necesario que sumemos esfuerzos. Hay un largo camino por recorrer. Se entiende que la reproducción es responsabilidad exclusiva de las mujeres, generando sobrecargas en el cuidado. Además, hay una generalizada ausencia de políticas públicas con enfoque de género, lo que también afecta a sus proyectos de salud sexual y reproductiva, situaciones que son agravadas por la interseccionalidad con otras desigualdades, como de las derivadas de la discriminación en base a etnia, raza y clase social.
es necesario que avancemos en los análisis interseccionales en la demografía para que podamos comprender mejor todos los desafíos que nuestra región enfrenta y enfrentará para promover un desarrollo social económico sostenible que no deje a nadie atrás. Como Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva, el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha empujado siempre la salud y los derechos de las mujeres en las dinámicas demográficas. Y eso nos pone en un papel histórico permanente de vigilia y soporte al cumplimiento por parte de los estados de contar con políticas públicas que realmente aseguren el enfoque de derecho de las mujeres. Una invitación a los y las jóvenes e investigadores en el inicio de su carrera para pensar en las particularidades, en exponer contradicciones, en desencapsular conocimientos. Valoramos mucho el gran trabajo hecho por ustedes en revelar estas realidades locales que muchas veces pasan desapercibidas. Necesitamos de una academia y sociedad civil que puedan reconocer las megas tendencias poblacionales de forma conectada a un proceso de avances y retrocesos en las negociaciones por los derechos y que reconozca el valor de cada persona contabilizada en las estadísticas, pudiendo así identificar y proponer acciones y recomendaciones para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este diálogo con ustedes. Muchas gracias, doctora Seaman, por este importante mensaje por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas, con quienes trabajamos de la mano en la región para, desde la academia y de las sociedades científicas en demografía, seguir avanzando también en la implementación del consenso en Montevideo. Les pedimos que por favor cierren sus micrófonos. Si tienen preguntas o comentarios, los pueden dejar en el chat, que al final tendremos una sesión de preguntas abierta para que todos podamos y todas podamos conversar. Me permito ahora presentar a las invitadas para este conversatorio, después de este importante saludo. Contamos en la sala con la doctora Solma Sousa. La doctora Solma Sousa es la coordinadora del área de población y desarrollo de CELADE. Es licenciada en Ciencias Matemáticas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Asunción, con estudios de maestría en Estadística de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un posgrado en Población y Desarrollo de la Universidad de Chile, en CELADE CEPAL, Santiago, y en Didáctica Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción. Fue directora general del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, asesora en sistemas de información de datos sociodemográficos y su uso en la planificación de la Secretaría Técnica de Planificación del Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra en Paraguay. Desde 2018 es coordinadora del área de población y desarrollo de CELADE en la División de Población de la CEPAL. Proporciona apoyo sustantivo sobre cuestiones de población a los órganos intergubernamentales de la CEPAL y ofrece asistencia técnica a países en asuntos de población y desarrollo, entre ellos sobre el envejecimiento poblacional, la dinámica demográfica, la migración internacional, entre otros. Bienvenida, doctora Zulma. Por su parte, me permito presentar también a la señora Sergia Galván. Sergia Galván Ortega es dominicana, educadora y con especialización en estudios de la mujer. Fue directora de políticas públicas en el Ministerio de la Mujer y directora ejecutiva de la colectiva Mujer y Salud. Lleva 45 años de activismo en el movimiento feminista y de mujeres y defensora de los derechos humanos. Fue la primera experta en la República Dominicana en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará y es fundadora de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. En la actualidad es parte de su consejo asesor. También hace parte del Consejo Consultivo de la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe y de la Junta Directiva de IPAS. Bienvenida, señora Sergia Galván. Gracias por acompañarnos con esta importante mirada desde la sociedad civil. Finalmente, tenemos entre nuestras invitadas a la doctora Brenda Yepes Martínez, quien es doctora, Convención Europea en Demografía y magíster en Estudios Territoriales y de la Población. Es profesora de la Universidad Central de Venezuela
e investigadora asociada al CRED de la Universidad de Sorbonne Nouvelle. También es miembro fundadora de la Red Latinoamericana Prodatos, de ALAP, y de la línea de investigación de población y sociedad del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ha formado parte del Consejo Directivo de la ALAP y actualmente es miembro de comités editoriales de revistas científicas como RID de la Universidad de la Sorbona, Panteón. Entre sus premios, que ha recibido una serie de premios, la Profa Yepes ha recibido la Orden José María Vargas y el Premio Científico Fernán Brudel. La profesora ha investigado sobre la accesibilidad y la oportunidad de los datos latinoamericanos para la gestión de políticas de población, del tema del cual hablará hoy. Sus publicaciones recientes se centran en la defensa del migrante como sujeto de derecho humano. Su último artículo publicado trata del derecho y el acceso a la salud de los migrantes venezolanos. Bienvenida, doctora Yepes, también. Bueno, con nuestras tres invitadas, debemos decir que la doctora Yepes tiene problemas de conexión. Infortunadamente, la red ahora no es muy buena en Venezuela. Por eso ella estará con la cámara apagada, por tratar de mejorar su conexión. Y si pasa, pues, algún inconveniente técnico, tenemos un video que la doctora Yepes preparó amablemente en caso de un plan B. ¿Cómo va a ser la dinámica de este conversatorio? Iniciaremos con tres preguntas para promover la discusión, la conversación, para las cuales cada invitada tendrá 5 minutos para compartir su opinión sobre este tema. Posteriormente, de cada ronda de preguntas, haremos una intervención para hacer una interlocución de 2 o 3 minutos sobre ese tema, o si alguien quisiera replicar algo respecto a lo que alguien ha mencionado, lo podríamos hacer en ese momento. Y también terminaremos con una tercera pregunta para posteriormente dar paso a un tiempo de preguntas con el auditorio aquí presente. Les agradecemos que sus preguntas las pueden ir haciendo en el chat para ir recopilándolas en ese momento. Y cuando el micrófono esté abierto, pues en esa ocasión. Entonces, bienvenidas a las tres invitadas. Muchas gracias por estar aquí. La primera pregunta es la siguiente. Durante estos 10 años de implementación del consenso, ¿cuáles han sido las principales contribuciones a la agenda regional en materia de población, desarrollo y derechos humanos? Desde los campos en los cuales ustedes trabajan, desde el campo de intergubernamental con CELADE, desde la academia y de la sociedad civil, ¿qué nos ha enseñado la implementación del consenso en estos 10 años? No sé si la doctora Zulma quiere empezar, por favor. Bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer muy especialmente a la LAP por invitarnos a participar de este conversatorio, por supuesto, a la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, nuestra agencia hermana, y con quien venimos trabajando muy de cerca en el seguimiento a la implementación del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, así como otros temas comunes que nos convocan. Y un gran gusto realmente compartir con todas y todos los que nos acompañan en esta reunión para conversar sobre este tema tan relevante que nos acaba de introducir Fernando con esta pregunta. Y bueno, como ustedes saben, el CELADE, División de Población de la CEPAL, tiene el rol de Secretaría Técnica en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, en seguimiento al Consenso de Montevideo, así como también, digamos, todos los temas atinentes a la implementación de las medidas prioritarias del consenso en la región. Y bueno, tratando de responder a esta pregunta que es bastante importante realmente de referirnos desde nuestra experiencia regional, nosotros podemos mencionar de que justamente hay un consenso, valga la redundancia, con que las principales contribuciones y logros de este instrumento regional que desde su adopción
ha promovido e impulsado la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de los países de la región, con una perspectiva de género, intercultural, interseccional y yo me atrevería a decir también con un enfoque de curso de vida. En ese sentido, su enfoque en las grandes desigualdades que existen en la región en función del nivel socioeconómico, la edad, el territorio de residencia, la identidad de género, el origen étnico y racial, la orientación sexual, la condición migratoria y la discapacidad, entre otras dimensiones, ha sido una referencia clave para la formulación de políticas, de planes y programas en materia de población y desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Por supuesto que todavía queda mucho por avanzar, pero es importante valorar lo que se ha conseguido hasta el presente. Y asimismo, algo muy importante para destacar de este proceso, desde la aprobación del consenso, los países han avanzado en la definición de instrumentos para su implementación y seguimiento a través de mecanismos que han sido ampliamente participativos, tanto por parte de los gobiernos como de las organizaciones de la sociedad civil. Podemos mencionar como ejemplo la guía operacional para la implementación del seguimiento del consenso, un set de 140 indicadores para el seguimiento regional en sinergia con los indicadores ODS, están destinados a dar seguimiento a la implementación del consenso y han contribuido a reforzar la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, a la vez que han permitido alcanzar un mayor grado de conciencia en los países acerca de la importancia fundamental de la agenda de población y desarrollo. Y, por supuesto, de lo imperioso que resulta abordar y trabajar muchas de las dimensiones para atacar los factores estructurales que hacen de América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo. Podemos mencionar muchos otros avances, pero me quedo por aquí, Fernando, para dar también espacio a las demás colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zulma. Voy a poner el contabilizador, si escuchan este ruiditos, porque ya se acabaron los 5 minutos, para que vayan cerrando. No tienen que cerrar en ese momento exacto, pero para que vayan ahí cerrando en ese momento. Bueno, doctora Sergia, que desde la sociedad civil, ¿qué hemos aprendido en estos 10 años? Está apagado tu micrófono, Sergio. Perdón. Ya. Buenos días. Agradezco mucho a LAP y al Fondo de Población por la invitación a participar en esta conversación. Bueno, lo primero que quiero destacar con relación a esta pregunta es que, primero, el Consenso de Montevideo constituye el más emblemático y extraordinario acuerdo intergubernamental en nuestra región en materia de población y desarrollo. Y su cumplimiento, implementación, tiene muchas sombras y luces también. Entonces, voy por la economía del tiempo, voy a destacar 4 ideas que me parecen que constituyen las luces en la implementación del consenso. Primero, en el marco institucional. Yo quiero destacar aquí el fortalecimiento de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo como el mecanismo de seguimiento a la implementación del Consenso de Montevideo. La conferencia ha sido una pieza clave para el diálogo intergubernamental y con la sociedad civil, para fortalecer también el diálogo con CEPAL, con el Fondo de Población y con las organizaciones de sociedad civil que damos seguimiento a la agenda de población y desarrollo. Igualmente, quiero destacar dentro de esas luces el papel tan extraordinario que hemos desempeñado como sociedad civil, siendo un motor para el avance en la operatividad del consenso. En especial,
el movimiento de mujeres y el movimiento feminista y las juventudes. Yo creo que hemos jugado un rol a veces molesto, ¿verdad? Exigiendo del consenso, pero que han ayudado al avance. Otra contribución positiva ha sido colocar la agenda de derechos sexuales, derechos reproductivos y salud sexual en el centro del diálogo intergubernamental, como el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, embarazo en adolescente, matrimonio forzado, mortalidad materna. Si bien el Cairo, la conferencia fue pionera en colocar estos temas, la colocación en la agenda con la prioridad que se ha hecho se debe en gran medida al impulso del consenso. Yo creo que esto ha sido fundamental. Ha hecho que sea imposible evadir la discusión sobre estos temas, ha obligado, ha combinado también a los estados a rendir cuentas a través de sus informes voluntarios, y además que constituye una herramienta fundamental para la interpelación permanente al Estado en materia de estos derechos. Otra contribución ha sido el impulso al movimiento regional de juventudes en torno a la agenda de salud sexual y salud reproductiva. El consenso ha contribuido a colocar las voces de las jóvenes y los jóvenes en el diálogo intergubernamental, demandando programas, servicios, autonomía en la toma de decisiones y revisando los aportes de los estados. Es importante el salto cualitativo que se ha dado, por ejemplo, en la región en materia de iniciativas y programas, tanto desde los gobiernos como de sociedad civil, vinculado a la agenda de juventudes. Y otro avance, y que lo digo de verdad con mucha emoción, es relativo a la agenda afrodescendiente. El Consenso de Montevideo es el primer instrumento de carácter regional, intergubernamental, que reconoce y plantea medidas concretas para avanzar en la agenda afrodescendiente. Los gobiernos en nuestra región han asumido muy tímidamente la agenda global, la agenda de Durban, incluso la agenda del decenio, y el Consenso de Montevideo compromete también a los estados a generar acciones más acotadas con relación al tema. Pero no solamente reconoce la agenda afrodescendiente, sino que reconoce las necesidades particulares de las mujeres afrodescendientes, cosa que ni siquiera la agenda de Durban planteó, además de plantear un enfoque interseccional y transversal en el abordaje de la afrodescendencia. Y quiero destacar también algunos avances en ese sentido, como la generación de datos y estadísticas. Si bien en especial de CEPAD, de CELADE, se venía avanzando, por ejemplo, en términos de la inclusión de la variable afrodescendiente en los censos. El Consenso de Montevideo ha sido una herramienta muy útil para profundizar esos avances en materia de la inclusión de esta variable en los censos, pero además para la desagregación en los registros, por ejemplo, administrativos de salud sexual y salud reproductiva. Se están haciendo esfuerzos para incluir también esta variable. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud también, para empezar a analizar la determinante de salud vinculada a la afrodescendencia. Entonces yo creo que de verdad estos son luces y avances muy importantes.
Muchas gracias, doctora Sergio. Desde esta mirada a la sociedad civil muy interesante. Y sobre esto, la doctora Brenda Yepes, no sé si puedas activar un segundito la cámara para que te conozcan en la sala y te vean a quienes no te conocen. Brenda, ¿estás por ahí? Sí, estoy activada. Perfecto. Licha, puedes colocar a Brenda en la... Fijar a Brenda Buenos también. días. Buenos días. Buenos días. Adelante, por Agradezco favor. a la LAP y a UFPA Lacro por esta invitación y también quiero dar un agradecimiento a la numerosa audiencia que tenemos hoy presente en este evento. Respondiendo a la primera pregunta, quiero decir que desde mi ámbito de acción, desde la academia, durante los 10 años de implementación del consenso, una de las principales contribuciones a la agenda regional en materia de población, desarrollo y derechos humanos ha sido el establecimiento de indicadores precisos en una guía operacional comparable entre países y que todos estos países están alineados con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El hecho de tener como premisa que debemos conocer para actuar, entonces las estadísticas tienen un rol fundamental en esta agenda. Estadísticas que permiten descubrir dónde están las verdaderas vulnerabilidades, de identificarlas territorialmente, de solicitar a los países miembros información precisa para la acción, de recordarles a los países que ese es su compromiso. Todo esto es una ganancia para el logro de todos los objetivos de esa Conferencia Regional de Población de Desarrollo y más allá del 2014. Es decir, que esto tiene una incidencia en todos los logros y la identificación de todos y cada uno de los capítulos del Consenso de Montevideo. Tenemos una gran heterogeneidad en fecundidad, mortalidad. Los países de América Latina tienen una dinámica poblacional diferente y todos sus conocimientos basados en datos estadísticos de cada país es importante. Pero lo que voy a resaltar aquí en esta respuesta tiene que ver con que hemos visto una preocupación adicional que antes no se remarcaba, y es que las estadísticas, todas las proyecciones, las estimaciones de las estadísticas de cada país, se trata de ser consciente de sus crisis económicas, de cómo ellas, o crisis políticas, o la pandemia, cómo ellas han afectado coyunturalmente esas tendencias. Es decir, que ponen el acento en el análisis de cada uno de los países separadamente a la hora de hacer esas grandes estimaciones, y eso es muy, muy valioso para el monitoreo. Entonces, este consenso de Montevideo, uno de los aportes que creo que es muy valioso son los datos cada vez más confiables, cada vez más desagregados por edad, condición migratoria, etnia, educación, salud, en particular la salud sexual y reproductiva. Esto ha incidido en el funcionamiento, en el fortalecimiento de todos los sistemas estadísticos nacionales, lo que impacta directamente en la generación de políticas públicas que garanticen los derechos humanos. Se ha observado también un avance espectacular en la transparencia de los datos, sobre todo en la accesibilidad de los datos, pero no en la oportunidad. Tengo que decir esto. Es decir, que el tiempo transcurrido entre la recolección de los datos y su publicación, todavía tenemos unas tareas pendientes allí. Se observa una gran accesibilidad de los datos, aunque no sean oportunos, en muchos casos, no en todos. Y otro aspecto que como investigadores, investigadoras hemos remarcado es que se han ido desapareciendo esos llamados datos muertos, es decir, todos aquellos datos que se recogían
se recolectaban, pero por falta de publicación, Rápido en todo caso, de accesibilidad, Era toda la entonces mañana, yo pensaba que lo habían... influye en el desarrollo de políticas públicas en el contexto. Yo quiero invitarlos a que visiten, y es una publicidad que hago, a que visiten la página web del HTTPS consensomontevideo.cepal.org, que es espectacular porque encontramos todos estos informes nacionales con medidas prioritarias, con indicadores, con institucionalidad, es decir, se accede a la institucionalidad nacional para el seguimiento e implementación del Consenso de Montevideo, todas las leyes y políticas, normativas, acciones, etcétera, que en suma esto hace que la región pueda identificar los responsables y puedan gestionar, armonizar desde la escala nacional y escala local un trabajo que da como frutos unos resultados en el consenso con un panorama regional. Muchas gracias, profesora Yepes. Qué interesante esta ronda, esta primera ronda nos ha ubicado en un balance muy puntual. Además, agradezco a las tres que destacaron aportes muy puntuales que ha tenido el consenso. Creo que los aportes son muy importantes para la región en distintas dimensiones, en la perspectiva, la incorporación de la perspectiva de derechos y los enfoques de interseccionalidad también ha abierto una puerta no solamente a las políticas públicas, sino también a la generación y producción de datos, como bien lo han dicho, que han permitido la documentación y la evidencia, continuar generando evidencia para documentar aquellas poblaciones que siguen sin el acceso y sin los beneficios de la implementación de este consenso y a donde tenemos que dirigir los esfuerzos que estamos haciendo. Creo que los aportes en estos 10 años son fundamentales. Ustedes muy bien lo han mencionado, la posibilidad de que ciertos grupos en particular, grupos que no tenían presencia significativa en la agenda regional, ahora aparecen con mucha fuerza. El caso de los jóvenes, de las mujeres y de las personas afrodescendientes e indígenas también, y la interseccionalidad de ellas, ¿no? Muy bien lo planteaba la doctora Sergia cuando hablaba de las mujeres afrodescendientes en América Latina y esta deuda histórica que teníamos con ellas. El consenso nos ha permitido poco contribuir a reducir esa brecha. Quisiera conectar esta última reflexión y con lo que ustedes mencionaron con la siguiente pregunta, es justamente esto. De esas lecciones aprendidas que hemos conversado acá, que hemos marcado acá en distintos ámbitos, y el papel de los datos también para visibilizar a ciertas poblaciones, ¿cuáles brechas aún persisten? ¿Qué es lo que persiste aún? ¿Y cuáles son estas brechas o esas barreras para ciertas poblaciones, grupos o comunidades para seguir continuando avanzando en la implementación del consenso? Si pueden identificar primero esas brechas más agudas y esos grupos que aún permanecen todavía relegados y que tenemos que trabajar para no dejar a nadie atrás. Si les parece bien, empezamos por la doctora Sergia esta ronda. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, esta pregunta es, la verdad, bastante compleja, pero yo quiero empezar planteando 3 aspectos que tienen que ver con brechas. Creo que uno tiene que ver con la falta de inversión pública para la implementación del consenso. O sea, ese compromiso en materia de inversión que se esperaba de los estados, esa inversión que se debía traducir en política para los 10, digamos, áreas de prioridad del consenso, realmente es una gran debilidad. Igualmente, quiero destacar también la no conformación, por ejemplo, de los comités nacionales de seguimiento que se debían conformar con presencia de sociedad civil. Entonces yo creo que eso también ha estado impactando. La debilidad de los informes de los estados, si bien una cantidad importante de estados han presentado informes, pero con una debilidad increíble. Por ejemplo, cuando revisamos el área que tiene que ver con afrodescendientes, o sea,
no dicen nada. Y no hay un esfuerzo, ¿no? Ahí. Entonces yo creo que esto también es un problema serio. El otro aspecto tiene que ver con un debilitamiento de la relación con sociedad civil desde el espacio de la conferencia regional. Si bien en los primeros años del consenso estaba como bien fortalecido, yo creo que se ha ido debilitando eso, creo que se ha ido debilitando en términos institucionales el compromiso político. La manera en que se está celebrando este 10º aniversario pone en la mira dónde está la voluntad política, las dificultades, por ejemplo, para la próxima conferencia. O sea que todo eso realmente tiene que ver con el marco institucional. Otros aspectos tienen que ver con la profundización de la pobreza y el debilitamiento de los principales indicadores sobre salud sexual, salud reproductiva, mortalidad materna, muy impactados obviamente por la pandemia, que han que han producido, digamos, un retroceso en esa agenda y que bien la ha documentado el Fondo de Población. La atención a envejecientes, yo creo que este es un déficit tremendo del consenso de Montevideo todavía, y además con un terrible impacto, por ejemplo, en la vida de las mujeres y en la familia, donde toda la responsabilidad de cuidado se transfiere de una manera desproporcionada hacia las mujeres y la familia, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo ahora con toda la política de cuidado. La falta de garantía del cumplimiento de los derechos de la población migrante y toda esta crisis migratoria que hay, yo creo que realmente hay una debilidad en términos de política en materia de eso. El ejemplo más concreto en mi país, República Dominicana, por ejemplo, con relación a la población de mujeres migrantes haitianas. Pero yo creo que en términos generales, la migración de los jóvenes, de las mujeres, de la niñez, y el consenso tiene medidas muy concretas donde realmente se requiere avanzar. Y quiero colocar las nuevas militantes. Yo quiero destacar entre las militantes los fundamentalismos políticos y religiosos que están socavando la implementación de la agenda del consenso de Montevideo. Y todo ese movimiento antiderecho está impidiendo que avancemos en esta dirección. La exacerbación del racismo y estos ultranacionalismos que estamos viendo en cada uno de nuestros países está constituyendo un obstáculo a esta agenda. También, y aquí yo quiero llamar la atención en términos de la reducción que se ha hecho del consenso de Montevideo en el ámbito de los derechos sexuales y el derecho reproductivo, prácticamente reducida al ámbito de la provisión de servicios y un debilitamiento en el tema de el derecho, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la salud sexual y la salud reproductiva como un derecho más que como un servicio. Entonces, eso en la mayoría de nuestros estados, esto no está formando parte de la conversación de los derechos. Entonces, y hay que ver, por ejemplo, todos los retrocesos que se están planteando, por ejemplo, en términos de las amenazas a la anticoncepción de emergencia, la amenaza a la educación sexual integral, la amenaza a la política para garantizar el acceso al aborto seguro, las amenazas a las defensoras y defensores de estos derechos. Entonces, yo creo que tendríamos que estas son debilidades que están ahí y que requieren realmente una nueva mirada también del consenso, porque el consenso sí aporta las herramientas
pero hace falta un mayor compromiso de los estados, del sector privado, que se ha quedado aislado también de esta agenda, relegándola solamente quizá como un compromiso de los estados. Y creo que también el débil diálogo del consenso de Montevideo desde los estados, no en el nivel regional, con relación a la Agenda 2030. Yo creo que hay una débil sinergia en los estados con relación a esta doble agenda. Entonces, nada, creo que son debilidades que tenemos que ver cómo se enfrenta, y dentro de 3 sectores que ameritan una prioridad, las adolescentes. Es vergonzoso lo que está pasando en la región, por ejemplo, con el matrimonio infantil, las uniones tempranas forzadas, la niñez, y sobre todo toda esa niñez migratoria, afrodescendiente y en situación de vulnerabilidad, y la población envejeciente. Perfecto en el tiempo. Muchas gracias, doctora Sergia. Doctora Zulma, desde el sistema de estadísticas de CELADE, ¿qué nos dice sobre cuáles son estas poblaciones que permanecen rezagadas, ¿no? Recientemente, pues CELADE publicó el informe del impacto del COVID, ¿no? En cómo significó desafíos y retrocesos para algunos grupos, y cómo estamos ahora después de esa situación. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias también a Sergia. Creo que hizo un resumen bastante sólido y muy sustentado sobre estas brechas que persisten en nuestra región en términos de la posibilidad, digamos, de cumplir y materializar los derechos para los grupos poblacionales. Y al respecto, respondiendo un poco a tu pregunta, Fernando, el panorama social justamente de América Latina del año pasado, de la CEPAL, advirtió que la región enfrenta una crisis social prolongada y agravada que ya venimos, de hecho, experimentando desde el 2015 más o menos, y que afecta los niveles de bienestar de todos los grupos poblacionales. Este deterioro sin duda se vio agudizado por la pandemia del COVID-19, como ya mencionó también Sergia, haciendo sobre todo que los niveles de pobreza extrema retrocedieran en aproximadamente las cifras de hace 25 años para nuestra región. Esta incidencia de mayores niveles de pobreza entre algunos grupos de población, como por ejemplo lo que ya se mencionó, la población infantil y adolescente, las mujeres, los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, justamente son las más afectadas. Y en ese sentido, en el caso de los primeros, casi más del 45% de la población vive en la pobreza, y por supuesto esta situación se agrava lamentablemente en el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Pero también hay que destacar de que las personas mayores han sido otros de los grupos poblacionales en que se vieron muy afectados a raíz de la pandemia, y que también esto subraya la necesidad de la implementación de los sistemas universales de protección social en relación con las pensiones, la salud y los servicios de cuidado para este grupo poblacional. Por otra parte, también, si bien la región ha tenido una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo desde el 2015, la fecundidad adolescente sigue siendo hoy muy alta y, tal como se mencionó aquí, también afectada sobre todo por la pandemia en términos del acceso a los servicios de planificación familiar, y por supuesto esto afecta también las altas tasas de natalidad de la población adolescente para nuestra región. Y también
otro de los componentes demográficos y de las poblaciones muy afectadas, por supuesto, la constituyen las poblaciones migrantes. La pandemia también ha tenido efectos desproporcionados en esta población, especialmente entre las mujeres migrantes y los menores no acompañados. Este es otro asunto clave también de la Agenda de Población y Desarrollo en la región, para el cual las acciones de políticas deben seguir un camino que nos permita, que permita incorporar a las personas migrantes a los servicios sociales y de salud, y por otro también, por supuesto, estimular, incrementar sus contribuciones al desarrollo nacional. También hay que destacar, lamentablemente, que la pandemia también provocó un retroceso sin precedentes en lo que se refiere a la autonomía económica de las mujeres, manifestando un aumento en la pobreza, la sobrecarga en el trabajo de cuidado y, por supuesto, también la persistencia de la violencia de género, que muestra esta manifestación extrema de discriminación y negación de los derechos de las mujeres que está muy profundamente arraigada en nuestras sociedades. Hay mucho por hacer en este ámbito y lamentablemente las demoras en la implementación de las acciones y medidas para hacer frente a este flagelo se cuentan en vidas. Y por otro lado, en lo que respecta a los pueblos indígenas, hay claramente o persiste la falta de protección de sus derechos territoriales, que es uno de los temas críticos en la mayoría de los países de la región. No vamos a dejar de mencionar lo que aquí también ya se destacó, la situación de las personas afrodescendientes, que viven una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo debido a los niveles de desigualdad que aumentaron también debido a la pandemia y que requiere la implementación de políticas, de planes, de acciones con enfoque intercultural, de género, interseccional para eliminar el racismo y las múltiples formas de discriminación. Y por supuesto, no menos importante, mencionar también la necesidad de fortalecer las acciones universales, garantizando la visibilidad y no discriminación de la población con discapacidad en la región, lo que requiere un enfoque inclusivo y transversal en todas las políticas y acciones. Por tanto, estos niveles de desigualdad y de agravamiento de las condiciones de bienestar de los grupos poblacionales que son objeto justamente de atención del Consenso de Montevideo necesitan ser reforzadas y, por supuesto, solo el Estado no puede hacerse cargo, si bien es clave que lo haga, lo tiene que hacer con el apoyo de todos los demás sectores. Esto por mi parte, muchas gracias. Gracias, doctora Zulma. Profesora Brenda, adelante, por favor. Gracias. Esta pregunta me hace reflexionar sobre cómo nosotros podemos seleccionar aquellas lecciones aprendidas, es decir, de tantas cuáles brechas persisten, cuáles son esas brechas que limitan la materialización de las metas, es su pregunta. Dentro de mi punto de vista, el problema ocurre con datos existentes, pero no disponibles, para poder observar y poder mirar las tendencias de muchos de los temas que han hablado los panelistas anteriores. Fíjense que la crisis que generó la pandemia ha hecho evidente que es imprescindible contar con estadísticas oportunas y disponibles y con mucho más regularidad. En síntesis, es urgente desbloquear los sistemas de recolección de datos y consolidar la interoperabilidad, comenzando, repito, por datos abiertos que vengan desde el ámbito local. Esas son una de las lecciones aprendidas que tenemos y son brechas que persisten en el tiempo
y que en el consenso es necesario, por ejemplo, que se puedan tramitar comisiones nacionales de población. Eso es urgente. Consolidar la arquitectura institucional regional para el seguimiento estadístico, todos esos indicadores que reflejan la realidad de los problemas antes mencionados. En estudios realizados conjuntamente con Jenny García entre el 2020 y el 2021, nosotras observamos que persisten todavía mucho subregistro de nacimientos, de defunciones en algunos países de la región. Desde el punto de vista demográfico, América Latina y el Caribe necesita invertir en sistemas sostenibles entre tres entes: el registro civil, los sistemas de reportes de salud y las estadísticas vitales. Es decir, el intercambio que puede existir de información, de datos entre estos sistemas debe iniciar siempre a escala local y optar en primer lugar por el registro civil digital. Eso pensamos en esos estudios que es uno de los aspectos más importantes de esas brechas que persisten y que limitan la materialización de las metas, como acaba de decir en su pregunta. Entonces, la pandemia desveló la situación actual de la infraestructura de los datos en todos los países, y en América Latina se vio que la emergencia sanitaria ocasionó la urgencia de datos para ofrecer respuestas efectivas. Pero en cada uno de los países, esos sistemas AOT de recolección de datos que no estaban consolidados, entonces poco representaron a esos grupos más vulnerables, y se vio mucho más las víctimas de la exclusión estructural. Por ejemplo, si las muertes reportadas del COVID provenían únicamente de los centros hospitalarios y de salud en general, entonces la población con menos acceso al sistema de salud tenía menos cobertura en el reporte o en el registro de funciones. Es decir, que en los reportes ellos terminaban siendo ausentes en los modelos estadísticos, y por supuesto era menos probable que ellos obtengan algún tipo de apoyo vital durante esa crisis que fue tan fuerte. Es decir, falta mucho por hacer, se ha avanzado muchísimo, falta mucho por hacer, pero lo importante es que muchas de esas brechas están identificadas y hay que ponerse las pilas. Tenemos ya 10 años del consenso, podríamos hablar de los años que tenemos al horizonte 2015, de las metas del milenio o de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que poner el acento en esas brechas identificadas. Gracias. Muchas gracias, profesora Brenda. Bueno, creo que se han planteado bastantes barreras y desafíos durante estos 10 años como parte de las lecciones que hemos aprendido del consenso. Unas de tipo más institucionales, ¿no?, que están limitando la participación, por ejemplo, o el seguimiento a la implementación por parte de la sociedad civil o su alcance participativo. Y por otro lado, sobre todo la intervención de Zulma nos permitió ver un poco esas poblaciones que aún siguen excluidas y con las cuales se agudizó aún más esta exclusión durante la pandemia, que todavía no terminamos de recuperarnos, y tal vez allí debemos concentrar los esfuerzos hacia esta población que ha sido desproporcionadamente afectada con la pandemia y que ha significado un retroceso, ¿no? Ahora que estamos haciendo balances, creo que es fundamental tener en consideración los retrocesos que, como bien lo dice la doctora Zulma, las estimaciones de CELADE son alrededor de 25 años de retrocesos para algunas poblaciones y grupos. Los desafíos son impresionantes, son grandes, así como los aportes del consenso. Con este escenario un poco de lo que hemos venido como charlando, me gustaría preguntarles justamente por el futuro. ¿Hacia dónde tenemos que dirigir la mirada? ¿Cuál es esa agenda futura en materia de población y desarrollo? ¿Qué esfuerzos debemos seguir implementando para que los grupos más vulnerables o los rezagados logren el bienestar y el ejercicio de sus derechos?
¿Cómo fortalecemos esa articulación intersectorial que han venido mencionando todas ustedes en la importancia de la articulación intersectorial? ¿Cómo hacemos para fortalecer esa articulación intersectorial entre los países, al interior de los países, pero también a nivel multilateral en la región para que la agenda futura de población y desarrollo sea una realidad? No sé si por ahora quiera empezar la doctora Zulma. Adelante, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, tal como se señaló, y a los 10 años de la adopción del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, y en vísperas también de los 30 años de la aprobación del programa de acción del Cairo, no hay duda de que podemos dar cuenta de avances como hemos señalado, pero tampoco hay duda de que son muchos los desafíos, los rezagos pendientes para lograr reducir la desigualdad que golpea a los países de nuestra región. Definitivamente esta es una de las características que más afecta la realización de los derechos de las poblaciones en general y de aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y quizás tratando de reflexionar sobre cuáles son estos grandes desafíos, digamos, y cuáles han sido también las fortalezas, ¿verdad? Del Consenso de Montevideo, una década después de su adopción, que ayude a la región a avanzar y profundizar este camino. En primer lugar, consideramos, sobre todo por los datos y el escenario que yo les señalé en el punto anterior, de que se requieren mayores esfuerzos de los gobiernos para combatir sobre todo la pobreza y la desigualdad. Y esto es clave para poder incluir a estos grupos de poblaciones que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, como indiqué, y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos de la población. Otro aspecto clave, consideramos que también es fundamental fortalecer los enfoques de derechos. Si bien esta agenda, como se señaló, tiene como principal aporte y característica la incorporación del enfoque de derechos en las políticas públicas, necesita ser fortalecida y realmente implementada, ¿verdad? Además del enfoque de derecho, el enfoque de género, la interculturalidad, interseccionalidad, otro aspecto fundamental en todas las políticas, planes y programas en los países. Un elemento crucial también que quisiera destacar en relación con la articulación entre los diversos actores involucrados en este proceso, que desde la adopción del Consenso de Montevideo, las organizaciones de la sociedad civil, como ya se señaló aquí, han jugado y siguen jugando un rol clave, impulsando nuevos temas, ampliando la agenda y muy importante también promoviendo la rendición de cuentas por parte de los gobiernos. Además, por supuesto, fundamental señalar también el aporte de la academia, tal como lo está haciendo la LAP, con aportes fundamentales desde el conocimiento científico y la investigación, y que constituye, por supuesto, un activo invalorable en el proceso de la conferencia regional y del consenso que todos tenemos que seguir promoviendo y fortaleciendo. La institucionalización de los temas de población y desarrollo en las agendas y estructuras gubernamentales también ha sido uno de los logros visibles, pero aún nos queda un largo camino por recorrer, sobre todo por la falta de continuidad en las políticas y las restricciones presupuestarias, como ya se indicó aquí, que suelen ir en contra de dicha institucionalización. Y aquí también el concurso de la sociedad civil es clave para seguir avanzando. Y por último, y no menos importante, también muy necesario profundizar las sinergias con otras agendas globales y regionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, así como, por supuesto, también las conferencias de regional sobre la mujer y sobre el desarrollo social, entre otras, en donde desde el CELADE nosotros estamos haciendo esfuerzos por generar estas sinergias en las agendas.
Aquí solamente mencionar nuevamente que como ya se indicó recientemente en las 2 reuniones virtuales que realizamos tanto con gobierno como también con la sociedad civil, se prevé la realización de la sesión extraordinaria de la conferencia en Bolivia en noviembre, junto con la 5ª reunión de la mesa directiva para conmemorar los primeros 10 años del Consenso de Montevideo. Y sin dudas, esta ocasión será también muy propicia para hacer balance de lo que hemos avanzado hasta la fecha y de todos los desafíos que tenemos por delante para la próxima década, donde esperamos contar con todos ustedes en esta ocasión también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zulma, por marcar estos derroteros tan importantes en que debemos estar unidos trabajando hacia el logro del consenso. Doctora Sergia, adelante, por favor, desde la sociedad civil, ¿qué planteamos hacia el futuro? ¿Cómo vemos la cosa? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Y cómo articulamos los esfuerzos para que sea más rápido ese proceso? Gracias. Bueno, mirando retrospectivamente, yo me voy a trasladar a Beijing, cuando la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, hace 28 años, en el espacio que tuvimos como sociedad civil y sobre todo como movimiento feminista y de mujeres. Una pregunta que queríamos resolver era el futuro con esa agenda, con la plataforma de acción de Beijing. Y nosotros planteamos 3 puntos claves: recursos financieros, mecanismos y políticas públicas. Yo creo que estos 3 puntos son esenciales para hacer avanzar, para implementar esa agenda del Consenso de Montevideo. Un compromiso que fue refrendado también en Nairobi, en los 25 años de la conferencia, y que lo planteamos, y que se planteó con mucha claridad, lo de redoblar esfuerzos. Pero yo creo que todavía ese es un desafío. Yo creo que esa es una apuesta significativa de la región. Otro punto que me parece importante es que necesitamos una mayor sinergia del Consenso de Montevideo con la Agenda 2030. Y una mayor sinergia en todos los planos, en el plano de la política, en el plano financiero, en el plano de las decisiones, pero se requiere de esta sinergia. Fortalecer el diálogo con sociedad civil. O sea, sociedad civil hemos sido clave para mantener esta agenda, para defender esta agenda en la región. Entonces, yo creo que se requiere un mayor fortalecimiento de sociedad civil, no solamente a través de las consultas, no solamente a través de quizá participar en una reunión, sino como un interlocutor para definir los derroteros. Y ahí también yo creo que otro desafío, y que tiene que ver con los estados, es el de fortalecer los mecanismos de seguimiento a la implementación de la agenda. Es una vergüenza, pero yo creo que no pasan de 5 los países que han creado mecanismos de seguimiento con participación de sociedad civil. Y esto, que se activan cuando hay que hacer el informe. Entonces yo creo que hace falta fortalecer, este es uno de los grandes desafíos. El otro desafío es la mirada hacia el Caribe. Yo pienso que el Caribe ha estado, la región Caribe, la subregión Caribe, de espalda en cierta medida al Consenso de Montevideo. Y hace falta reenamorar al Caribe para esta agenda. Que muchos de estos puntos del Consenso de Montevideo tienen un impacto tremendo en el Caribe. Son grandes desafíos que implementamos como región Caribe. Entonces, el futuro tiene que ver con un mayor involucramiento también del Caribe. Pero también yo creo que otro desafío es pensar estrategias para hacer frente a los nuevos fundamentalismos. Y los fundamentalismos no solamente enfrentar toda esta corriente
fundamentalista, antiderecho, negadora de Estado laico, no solamente es una apuesta de la sociedad civil. Yo creo que necesitamos fortalecer ese diálogo, sobre todo con los organismos internacionales, porque realmente es un obstáculo a la agenda. Entonces yo creo que eso está en la apuesta del futuro. Tenemos que apostar por un Estado laico. Y finalmente, yo creo que igualmente traer al sector privado también parte de esta agenda y estos indicadores. Hay mucha responsabilidad en términos del sector privado. Entonces no puede estar al margen de esto. La agenda afrodescendiente. Yo creo que, como dije, hay una exacerbación del racismo, pero yo creo que hay muchas oportunidades también afrodescendientes, el foro permanente. Yo creo que necesitamos hacer un mayor diálogo de la agenda del consenso de Montevideo con el foro permanente afrodescendiente. Estamos trabajando para una declaración de Naciones Unidas sobre la población afrodescendiente. Yo creo que es importante fortalecer el diálogo ahí. El decenio está pasando sin pena ni gloria. Estamos trabajando para un nuevo decenio y yo creo que tenemos que conectarlo también con esta agenda. Y lo mismo para los pueblos indígenas. Y en definitiva, y la academia. Yo creo que es fundamental. Hay una apuesta y me encanta como lo han planteado mis dos colegas del panel también, de la importancia y la trascendencia también de la academia para hacer digerible por los estados esa guía operativa, esa demanda en términos de datos desagregados. Y en definitiva, yo creo que este 10º aniversario es una oportunidad. Ojalá la conferencia en Bolivia permita realmente redoblar este compromiso, dar esta mirada crítica, pero sobre todo dar esta mirada hacia el futuro, hacer que el consenso de Montevideo recupere esa fuerza con que nació, que yo creo que nació con una fuerza tremenda en la región y ojalá que en Bolivia esto pueda ser posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sergia. Profesora Brenda, los dos panelistas han hecho un llamado a la academia en ese rol futuro que tenemos en la articulación con otros sectores para avanzar en la agenda. ¿Qué piensa usted sobre esto? Y hacia dónde tendríamos que ir los esfuerzos en general para la implementación del consenso. De repente, creo que puede que la profesora Brenda tenga problemas con su conexión. Nos había advertido de los problemas que tienen allí en Venezuela ahorita con la red. Esperemos si se incorpora, le damos la palabra nuevamente. Bueno, muchas gracias. Creo que han planteado las dos intervenciones anteriores una agenda muy prolífica, desafiante, pero al mismo tiempo llena de oportunidades también en varios aspectos, ¿no? Sobre todo en la articulación de los sectores, en fomentar la participación, en activar los mecanismos de seguimiento y control para el consenso de Montevideo, para que los gobiernos contribuyan y la sociedad civil también en una sola labor de seguimiento y veeduría como le corresponde. También hablamos de la articulación con otras agendas y aquí me gustaría agregar una pregunta final para ustedes dos antes de pasar a las preguntas del público, que ya tengo recopiladas una ronda de preguntas y quisiera preguntarles sobre eso. ¿Cómo articulamos la agenda de 2030 con la agenda del consenso de Montevideo, con la agenda ambiental también que viene y con la agenda, por ejemplo, derechos humanos de las personas mayores? ¿Cómo podemos hacer una articulación sinérgica de esas agendas para lograr
avances mucho más progresivos, ¿no? Tanto la sociedad civil como las agendas de las agencias multilaterales en esta labor. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Porque las dos mencionaron el tema de la articulación entre agendas, pero me gustaría que tratáramos con la audiencia de entender un poco mejor cómo hacer las articulaciones entre las agendas, ¿no? Pues por un tema de tiempo, sé que no pudimos profundizar en eso, pero aprovecho para hacer esta pregunta. Adelante, Sergio, si quieres empezamos al revés ahorita. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que la Agenda 2030 tiene, primero, yo creo que la guía operacional es una herramienta fundamental para nosotros hacer esa sinergia con la Agenda 2030. Igualmente, recientemente se formuló también todo un sistema en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer, se definió todo un sistema de indicadores para monitorear toda esa Agenda 2030. Entonces, yo creo que el asunto es poner a dialogar también estas agendas con estos indicadores. Los indicadores de la Agenda 2030 en los países, hay que hacer un esfuerzo para que se dé un acoplamiento. O sea, y ahí clave es todo el trabajo que se puede hacer con las oficinas de planificación y desarrollo, que en la mayoría de nuestros países están dando seguimiento a esa Agenda 2030 para que hagan la confluencia, porque están las herramientas. Y yo creo que como y hablo nosotros cuando hablo de Consenso Montevideo, porque lo siento tan parte de mí, pero desde el Consenso de Montevideo hemos aportado, por ejemplo, muchas herramientas para hacer las mediciones, para hacer el seguimiento, para hacer la evaluación. En la mayoría de los estados tampoco se han creado esas comisiones nacionales de seguimiento a la Agenda 2030 con participación de sociedad civil. Entonces yo creo que ese es un espacio de diálogo. Pero yo creo que el principal instrumento es esa guía operativa. Y además nosotros tenemos la ventaja de que quienes están dando, por ejemplo, soporte en términos de indicadores a la Agenda 2030, ¿quién es? CEPAL. ¿Quién es que está dando soporte también a la agenda del Consenso de Montevideo? CEPAL. Entonces, yo creo que hay un buen camino para hacer esa sinergia y que tenemos las herramientas, pero hay que apelar a los estados también. Necesitamos esa voluntad política de los estados. Necesitamos también, y yo lo decía ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos espacios regionales desde la sociedad civil, desde el movimiento feminista, que el mismo espacio regional que da seguimiento a la Agenda de Montevideo es el mismo espacio que está dando seguimiento a la Agenda 2030. Entonces yo creo que es propicio hacer esa sinergia y ese diálogo, pero hay que apostar a eso y se necesita voluntad política y se necesita también recursos para eso. Pero creo que las herramientas que están. Gracias, doctora Sergio. Adelante, doctora Zulma. Gracias. Bueno, yo creo que Sergio puntualizó muy bien sobre todo el rol que también nos compete a nosotros como CELADE, CEPAL, en nuestro carácter de Secretaría Técnica, y como adelanté algo en mi intervención anterior, nosotros estamos justamente en ese esfuerzo de realizar las sinergias, no solo con los órganos subsidiarios que congregan, o sea, que son espacios intergubernamentales y que funcionan bajo el ámbito de la CEPAL. En el caso del CELADE, nosotros tenemos dos conferencias, por supuesto la de población y desarrollo, y también la de envejecimiento. Ahí estamos realizando ya en las últimas dos conferencias, sobre todo generando espacios en donde se dialoguen justamente los avances, desafíos en ambas agendas.
Por supuesto, en el marco de lo que es la sinergia con la Agenda 2030 y sobre todo en lo que hace referencia, Sergio, a las herramientas, tenemos ahí prácticamente un tercio de los indicadores de seguimiento a la Agenda 2030 que son comunes al set de indicadores que definimos en el marco del Consenso de Montevideo. Y ahí, por supuesto, al momento de trabajar estos indicadores, nosotros ya nos apoyamos directamente como Secretaría Técnica, así como lo estamos haciendo en la plataforma virtual que también se está desarrollando desde nuestra División para el Seguimiento del Consenso de Montevideo, ya recoge directamente de la plataforma de indicadores ODS a nivel regional este set de indicadores comunes con el Consenso de Montevideo. Ese es un trabajo que ya está hecho prácticamente y que esperamos se siga fortaleciendo. También desde el ámbito de otro espacio que coordina la CEPAL a nivel regional, que es el foro de los países, en donde también cada año se reúnen cada uno de los puntos focales de los gobiernos que dan seguimiento a los ODS. En el marco de ese foro también nosotros tratamos de participar en el último, sobre todo a través de, por ejemplo, la organización de mesas paralelas en donde vamos posicionando los temas del Consenso de Montevideo. Y un trabajo que sí lo venimos también desarrollando de manera muy cercana desde el CELADE es justamente el reforzar la mirada demográfica en la agenda propiamente tal, que la Agenda 2030, que no siempre, digamos, está muy visibilizado y que ese es un aporte también que nosotros estamos haciendo. Por supuesto, con los órganos subsidiarios que le llamamos las demás conferencias, como las que mencioné, la Conferencia de la Mujer, la Conferencia también de Desarrollo Social, así como otros espacios de trabajos regionales de la CEPAL, como el tema ambiental, como el tema de vivienda. Ahí estamos nosotros trabajando de manera coordinada con las demás divisiones, tratando de ver estas sinergias, no solo con el Consenso de Montevideo propiamente tal, sino también con esta mirada demográfica, como ya mencionaba. Así es que creemos que todo este esfuerzo también interno va a ir dando sus frutos y sobre todo para que a nivel país también apoyemos con esta mirada intersectorial, porque muchas veces los desafíos que tienen los países es que también trabajan como en islas estos temas, ¿verdad? Los ministerios sectoriales. Entonces, la Agenda de Población y Desarrollo es en ese sentido una herramienta que permite justamente congregar en una mesa interinstitucional o en este espacio interinstitucional para abordar los temas que competen a nuestra agenda del Consenso de Montevideo. Bueno, hay mucho, por supuesto, todavía por mencionar, pero solamente para colaborar también en el diálogo, quería compartirles estas reflexiones. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Creo que las dos intervenciones han marcado de forma más concreta cómo hacer esa articulación entre las agendas que pareciera muy fácil, ¿no? Pero no, a veces no lo es tanto, ¿no? Pero sin duda alguna los esfuerzos se han venido encarrilando en esa dirección. Bueno, yo creo que ya las preguntas que tenemos preparadas para empezar esta discusión las hemos abordado. Ahora quisiera dar paso a las preguntas del público. Voy a empezar ya gracias a todos y a todas quienes hicieron plantear sus preguntas en el chat. Vamos con esta ronda de preguntas en el chat y si nos queda tiempo tendremos unos 15 minutos para esta parte. Abrimos el micrófono por si alguien quisiera hacer alguna pregunta adicional y poder escucharles a viva voz. La primera ronda que han venido de preguntas que nos han dejado en el chat tiene que ver con estos desafíos, ¿no? Justo hablaban de ciertas poblaciones, en particular nos preguntan qué piensan sobre las mujeres afrodescendientes y el reconocimiento de los saberes ancestrales, por una parte. Segundo, qué piensan también del aumento de la violencia de género, un poco a raíz de la pandemia, pero también ante otras crisis que convergen en la actualidad.
y qué piensan del incremento o los desafíos que plantea esta exacerbación de la violencia contra las mujeres y los retrocesos en los derechos de las mujeres, y qué piensan también, por otra parte, de la incorporación de los hombres, sobre todo en el campo de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Cómo esto podría contribuir hacia la implementación del consenso. Podemos empezar con estas y ya luego marcamos las otras. Adelante, doctora Sergio. Bueno, sobre las mujeres afrodescendientes, yo creo que aquí tenemos un desafío muy grande. Los indicadores en materia, por ejemplo, de participación política, en materia de mortalidad materna, en materia de acceso a métodos anticonceptivos, de acceso a empleo, de calidad, muestran realmente indicadores más deprimidos en la población de mujeres afrodescendientes. Entonces yo creo que ahí tenemos un enorme desafío en términos de asegurar el ejercicio de los derechos en salud sexual y salud reproductiva de mujeres afrodescendientes. En nuestra región, la cara de la mortalidad materna es afrodescendiente. No está el dato, que las estadísticas hasta ahora y los registros no lo están midiendo. Pero la fotografía muestra que las mujeres afrodescendientes encabezan en nuestra región la lista de la mortalidad materna. Encabeza la lista de embarazo en adolescentes y CEPAL lo tiene bastante documentado sobre el embarazo en adolescentes. Entonces, yo creo que hace falta, si bien en el capítulo de afrodescendientes se menciona de manera particular a las mujeres afrodescendientes, yo creo que como consenso de Montevideo está el desafío de profundizar el tema. Y yo creo que en esas tres áreas fundamentales, en términos de la salud sexual y reproductiva y sobre todo mortalidad materna, en términos de la participación política de las mujeres y en términos de la prevención del embarazo en adolescentes. Con relación a lo de la violencia de género, es claro que en nuestra región ha habido un incremento, y sobre todo a partir de la pandemia, de la violencia contra la mujer y de la violencia basada en género. A pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo, están resultando todavía insuficientes. Creo que se ha visibilizado más y hemos puesto el énfasis en los feminicidios, pero esta violencia va más allá, todo lo que tiene que ver con violaciones sexuales, todo el tema que tiene que ver con incesto, todo el tema que tiene que ver con acoso laboral, el tema que tiene que ver con la violencia política. Entonces creo que tenemos el gran desafío como consenso de Montevideo, sobre todo en el tema que tiene que ver con la igualdad, que aborda de manera específica esos temas, de redoblar los esfuerzos y de redoblar el compromiso y ver esto no solamente como un asunto específico de los mecanismos nacionales de las mujeres, que también están bajo amenaza. O sea, esos mecanismos nacionales de las mujeres también están bajo amenaza, tienen insuficientes recursos y creo que esto hay que verlo, la violencia también, como un problema estructural, como un problema también sistémico. Entonces, creo que la respuesta es: necesitamos reforzar los esfuerzos contra ese racismo estructural y sistémico que afecta de manera proporcionada a las mujeres afrodescendientes y enfrentar y trabajar para asegurar ese derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Y además, en el entendido de que la violencia se incrementa también por sectores y grupos poblacionales. Muchas gracias, doctora Sergio. Adelante, doctora Zulma.
Gracias, Sergia. Bueno, creo que ella tocó, digamos, los temas centrales que se refieren a cómo tratar de prevenir o al menos combatir, ¿verdad? Los efectos, sobre todo muy notorios que se vieron de la pandemia en términos de la violencia contra las mujeres y sobre todo también esta necesidad de tratar de apuntar a la prevención, a las actividades de concienciación. Claramente estas acciones que en cierta manera también hay que señalarlo, han quedado relegadas e incluso disminuidas en su presupuesto. Muchas de estas políticas públicas en los países que también fueron redireccionadas en muchos casos para atender la emergencia, digamos, de la pandemia. Entonces, se requieren efectivamente retomar y volver a direccionar los recursos para estas actividades de prevención, de concienciación, la facilitación del acceso de las mujeres, las parejas, a los servicios esenciales en términos de los servicios de salud, estas líneas de atención, coordinación de los servicios para brindar asistencia que han sufrido definitivamente o presenciado situaciones de violencia. En este caso, claramente, también reforzar las evaluaciones rápidas y la recopilación de datos. Si bien hemos hecho esfuerzos también desde la CEPAL de poder sistematizar de cada uno de los países las informaciones y los datos que dan cuenta de estos aumentos en la violencia y también incluso el aumento de la mortalidad materna, lamentablemente, requerimos justamente fortalecer estos sistemas de recopilación tanto de los registros administrativos, así como también de las investigaciones estadísticas, como las encuestas especializadas, los censos que han sido sumamente afectados también en la ronda de censos del 2020 como consecuencia de la pandemia. Así es que hay ahí todo un esfuerzo que se está retomando, pero que definitivamente necesitamos fortalecerlo y aquí el apoyo nuevamente intersectorial y por supuesto también de otros sectores como el sector privado, ¿verdad? Es fundamental para poder fortalecer estas acciones. Muchas gracias. Muchas gracias por esas interesantes apuestas o respuestas a esas interrogantes, a esos interrogantes. Y no quisiera, ya tenemos que ir terminando, pero quisiera hacer la última ronda de preguntas que estuvieron pues, haciendo en el chat. Tiene que ver justamente con la articulación, no solamente de distintas crisis, por ejemplo, con la agenda, sobre todo ambiental, cómo articulamos la agenda de población y desarrollo o las tareas o las políticas de población y desarrollo con todo el tema ambiental y también con el tema humanitario y de paz, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en los países y cómo podemos hacer una sinergia entre la agenda de población y desarrollo, la agenda humanitaria y la agenda de paz? Y en eso también nos preguntan de qué manera incorporar los migrantes en esta agenda, ¿no? Ya en esta reflexión de hoy hemos visto cómo algunas poblaciones han sido visibilizadas y han sido empoderadas también, ¿no? Porque se han dado espacios y se han ganado sus espacios también, pero también ciertas poblaciones como los migrantes todavía no tienen ese espacio como lo han logrado otras poblaciones. ¿Cómo hacemos para hacer esa articulación? Y la última tiene que ver con justamente las comisiones nacionales de población y desarrollo. ¿Cómo podemos articular esas comisiones para que con la sociedad civil, la academia y el gobierno podamos hacer articulaciones para lograr mover la agenda hacia los intereses comunes que tenemos todas y todos? Si les parece bien, empezamos por la doctora Zulma y terminamos con la doctora Sergio. Sí, bueno, sin duda el tema ambiental es clave y bueno, lo estamos viviendo cada día. Recientemente aquí en Chile los efectos de
las inundaciones por el fenómeno del Niño, y así podemos sumar en toda nuestra región y en el mundo, ¿verdad? Los efectos que estamos viviendo por el cambio climático. Y también hay que hacer notar de que el tema ambiental claramente no fue quizás recogido como un tema central en el Consenso de Montevideo, pero en ese sentido también nosotros estamos haciendo esfuerzos justamente para recoger la sinergia y la transversalidad de los efectos que tiene el tema ambiental en sobre todo los grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad, haciendo sinergias con los instrumentos de Naciones Unidas, en este caso, que fueron aprobados recientemente en este campo. Y sí también estamos fomentando en ese sentido los estudios que den cuenta de cómo afecta en particular el tema del cambio climático, el envejecimiento, los efectos, digamos, de los desastres ambientales, con el tema de la movilidad humana, de la migración internacional. Entonces, hay ahí todo un campo que nosotros también, desde el CELADE sobre todo, y por supuesto CEPAL, viene contribuyendo en términos de generar evidencias y sobre todo tratar de cuantificar los impactos por un lado y también evaluar los factores de riesgo en términos de la afectación de las poblaciones. Y por supuesto, también en ese sentido creemos que es fundamental el poder generar nuevamente estas sinergias con las agendas internacionales y estas tratar de llevarlas también a nivel nacional. Entonces, creemos y estamos convencidos de que este es un tema que no solo ha venido para quedarse, ¿verdad?, pero que tenemos que seguir haciendo ahí esfuerzos como para tratar de incorporarlos cada vez más y de manera transversal. Eso es de mi parte, Fernando. Gracias. Zulma, adelante, doctora Sergio. Está apagado tu micrófono. Ok, gracias. Creo que esta pregunta es sumamente importante porque obviamente que todo el tema del medio ambiente y la agenda de paz pasa por la agenda del Consenso de Montevideo. Estamos frente a una gran crisis en términos de la soberanía y la seguridad alimentaria y que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a la población migrante, a afrodescendientes, a indígenas. Está todo el tema de la crisis de agua que debe realmente llamar la atención y que tiene que ver con todo esto, cómo ha habido una, digamos, transferencia de recursos de cooperación al desarrollo para el asunto de la guerra. Entonces yo creo que ese tema nosotros tenemos que ponerlo en el debate. ¿Cuál es el impacto que está teniendo y que va a tener también todo esta, digamos, cosmovisión guerrerista en el mundo y en el continente, y cómo está afectando también a nuestra agenda? Entonces yo creo que el tema de la guerra, el tema de la paz, es un tema que tenemos necesariamente que hacer sinergia con ello. Todo lo que tiene que ver con, y bien lo decía la doctora Zulma, con la movilidad humana, la crisis migratoria. Realmente es impresionante lo que está pasando en nuestra región. O sea, nosotros tenemos prácticamente campos de refugiados, campos de concentración,
migratorios. Entonces yo creo que ese es un desafío sumamente importante. Yo creo que en términos de las políticas hay que hacer un esfuerzo para que los estados entiendan que realmente tienen que dar unas respuestas integrales a los problemas de la pobreza, no solamente con política de tipo clientelar, con política, con el tipo de política que se han estado implementando, que más bien lo que están haciendo en los estados es reproduciendo esos niveles de pobreza. Entonces necesitamos también que los estados entiendan que necesitamos políticas más integrales de respuesta a toda esta crisis de medio ambiente, a toda esta crisis humanitaria, a toda esta crisis migratoria y a todas estas amenazas a la paz. Y porque se está revirtiendo en pobreza, en violencia, en exclusión, en marginación, con un impacto diferenciado en sectores poblacionales, como la población más joven, la niñez, envejeciente, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas. Entonces, obviamente, que la articulación de esa agenda, que la agenda de población con la agenda de la paz y la agenda medioambiental es fundamental. Muchísimas gracias. De verdad que creo que las preguntas que estaban marcadas en el chat fueron resueltas. Solo faltó una pequeña mención, no sé si quieran decir algo sobre las comisiones nacionales de población. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo activamos este mecanismo? Porque tenemos más trabajo, pareciera, a nivel regional e interagencial, pero en los países aún falta hacer ese trabajo local, que es donde tenemos que movilizar también el trabajo articulado. ¿Qué piensan de esas comisiones? Si quieren, bueno, brevemente. mira, yo creo que este es un desafío muy grande, pero yo la verdad que le devuelvo, digamos, la bola a CEPAL, al Fondo de Población. Yo creo que es necesario, que es urgente, condicionar también la asistencia técnica y el apoyo a los estados a que realmente hagan esfuerzo en esa dirección. Las agencias y los organismos multilaterales están haciendo, apostando en materia de cooperación, haciendo aportes, pero no están condicionando tampoco esos aportes, esa cooperación, esa asistencia técnica, a que los estados realmente cumplan con ese compromiso. Fueron los estados que aprobaron el Consenso de Montevideo. Y ahí está eso, un compromiso fundamental era crear estos mecanismos nacionales de seguimiento con participación de la sociedad civil. Yo creo que como sociedad civil estamos de manera permanente y crítica haciendo la demanda en todos los escenarios. Entonces yo creo que esto también hay que trascenderlo, hay que pedirle rendición de cuentas a los estados con relación a esto. Doctora Zulma, gracias, doctora Sergio. Doctora Zulma, ¿qué se piensa desde el trabajo de articulación tan potente que se hace en CELAD y en CEPAL sobre este asunto? Bueno, sí, yo creo que es muy sugerente el comentario de Sergia, solamente puntualizar, ¿verdad?, de que desde las Naciones Unidas, desde la Agencia de Cooperación como la CEPAL, tenemos el mandato, por supuesto, de brindar asistencias técnicas a los países según nos soliciten, ¿verdad? Lamentablemente, por supuesto, no corresponde desde ningún punto de vista en ese sentido del rol de cooperación que nosotros cumplimos, tratar de condicionar, ¿verdad? Pero sí lo que hacemos cuando nos solicitan las asistencias técnicas es fortalecer justamente y reforzar la necesidad de incorporar la agenda, la mirada, con todos, digamos, con todo el marco, ¿verdad?, que en este caso, sobre todo el Consenso de Montevideo, nos permite.
Y nosotros somos un poco más optimistas quizás, Sergia, en el sentido de que hemos visto en los últimos años de que la institucionalidad en términos del abordaje en las temáticas de población y desarrollo en la región se ha ido consolidando. Por supuesto, con muchas diferencias y heterogeneidades, también en función a los niveles de fortalecimiento tanto de la gobernabilidad como de la institucionalidad que son características de nuestros países. Pero sí vemos que hay un interés, al menos genuino, de los estados partes de avanzar con la agenda, muchas veces también afectados en la mayoría, digamos, de los casos por la escasez de recursos, muchas veces humanos, técnicos y presupuestarios, por supuesto, pero creemos que en términos de esta promoción y sensibilización, que es parte de nuestro trabajo, y de fortalecimiento de las capacidades nacionales, que son parte de nuestra competencia, estamos, digamos, dando pasos en ese sentido, y nuestro compromiso claramente es seguir fortaleciendo estas acciones. Por supuesto que también otro rol clave que tenemos ahí es esta posibilidad de generar los diálogos que sabemos no son fáciles, sobre todo entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos. Ese también es un rol que nosotros cumplimos, si bien nuestra población, vamos a decir, objetivo en términos de las asistencias técnicas desde la CEPAL son los gobiernos, tenemos también el mandato de articular un mecanismo de diálogo permanente con todos los sectores y tratamos de generar estos espacios de comunicaciones y de trabajo conjunto. Pero hasta ahí también llegamos en términos de nuestras competencias, por decirlo así. No obstante, todos estos espacios que contamos, tanto desde la CEPAL como de todo el sistema de Naciones Unidas, están pensadas y están justamente trabajadas para poder fortalecer estas capacidades de sinergia y de interacción en cada uno de los países. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que cerrar, Sergio. Muy cortito, por favor, adelante. Así como muy breve. Sí, realmente yo quiero también reconocer ese rol que ha jugado sobre todo CEPAL, Fondo de Población, ONU Mujeres, en siempre acompañar este diálogo con sociedad civil. Pero yo creo que quizá un desafío es una mayor sinergia entre todas las agencias del sistema también, porque cuando cuantificamos todo lo que aportan todas las agencias en su conjunto a los estados, le dan fuerza para que puedan tener un mayor nivel de exigencia. Entonces yo creo que quizá también hace falta fortalecer el diálogo y la sinergia entre las diferentes agencias del sistema con relación a este consenso de Montevideo. Muchas gracias, Sergio. Qué interesante conversación. Creo que tuvimos una jornada maravillosa donde pudimos intercambiar opiniones, avances también, reconocer los avances que hemos tenido, plantear los desafíos que tenemos y las agendas futuras para trabajar mancomunadamente en aras de lograr los avances, la implementación del consenso de Montevideo de parte de la ALAP y del Fondo de Población de Naciones Unidas, quienes nos unimos en esta iniciativa. Queremos agradecerles profundamente a las participantes, a las ponentes, doctora Zulma, doctora Sergio y la profesora Brenda, que infortunadamente tuvo problemas con su conexión al final, y a todos los participantes y a todas las participantes por unirse a este espacio de debate que por supuesto no termina acá, y seguiremos en debates y en jornadas de discusión porque tenemos que conocer, aprender las lecciones que tenemos hasta el momento y plantear trabajos y planes de acción futuros para que este consenso sea una realidad. De nuevo, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia en este evento. De parte de ALAP y el Fondo también queremos invitarles a que estén pendientes de nuestras redes sociales y nuestras páginas web, que estaremos compartiendo una serie de cápsulas en video, profundizando en cada uno de los capítulos del consenso con expertos y expertas, demógrafos y demógrafas de la ALAP. Muchas gracias a todos y a todas. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.
Que estés muy bien. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Que estés muy bien. Feliz tarde. Feliz día. Gracias. Gracias, Sergio. Muy Bye. amable. Chao, Jacqueline. Muchas gracias. A los intérpretes también. Muchas gracias por su trabajo increíble. Foi incrível. Muchas gracias.